Al ser una ocasión de vida o muerte, lo usó. Sin embargo, al frente de él, su piel se estaba regenerando. Balbuceando, no lo entendía. No solo había neutralizado el veneno, sino que también curó su piel derretida. Ni siquiera cualquier arte marcial podría hacer eso. Riku estaba fuera de sí. Había pensado y pensado, y la conclusión que llegó es asesinar a todas las personas que utilizaban veneno. Al ver lo que estaba pasando, suplica por su vida, pero lo toma de los hombros y le pregunta si acaso ellos tuvieron piedad con su madre cuando la envenenaron. Intenta gritar, de verdad, lo iban a matar, pero le corta el ningen de las cuerdas vocales. No lo iba a matar, pero lo iba a torturar tanto que rogaría porque lo mataran. Lo torturó y torturó. Se nos cuenta qué pasó con él. La madre, efectivamente, hizo el veneno, pero no se lo dio. Se lo dio a una persona con un velo. Ella fue quien asesinó a la madre de Riku. Su madre al tiempo falleció por la culpa. Quería decirle a todos que su madre no lo hizo, pero no podía romper su juramento con ella. Y ahí prometió vengarse de la persona con el velo y del hijo de la culpable de la muerte de su madre. Pero por mucho que entrene, jamás podría derrotar a un monstruo como él. Algo estaba diciendo, así que le pide a Nano que descifrara lo que decía. Le dijo que su madre no fue envenenada por su clan. Era una de las 5 señoras de los clanes, pero entra en sí. No podía decir toda la verdad. Núcleo afirma que la verdad que decía era 95% creíble. Piensa que descargó su ira contra alguien que no tenía nada que ver. Le pregunta si de verdad su madre no tuvo nada que ver con la muerte. Pero ahora, sus pupilas y sus músculos se contrajeron. Había un 80% que estuviera mintiendo. Lo sabía, descargando su ira nuevamente y rompiendo todo su dantian y su energía por ende. Pequeña pausa. Si te está gustando lo que estás viendo, por favor, darle like y suscribirte si no estás suscrito. Y seguimos con el video. Luego lo lleva con el médico, pidiendo que por favor lo ayudara. Estaba en problemas, su dantian estaba destruido y el veneno de su cuerpo se había esparcido. No podía hacer mucho, el veneno estaba pudriendo el cuerpo, pero puede hacer algo. Tenía un antídoto de su maestro. Riku no podía dejar que muriera así, pero Nano no podía entrar en su cuerpo. Sin embargo, al ver la sangre le pide que si podía hacer algo con esa muestra. Le da la receta, saca antídotos del doctor y empieza. Él se sorprende, eran porciones que él no conocía, no sabía las sustancias y las medidas. ¿Acaso ese niño había estudiado enfermería? Sin embargo, no podía administrar, algo que él no hizo. Pero Riku le pide encarecidamente que confíe tan solo una vez en él, dándole la medicina. Ahora todo dependía de las ganas de vivir de ese niño, pero él tendría consecuencias. Lo debía tener claro. Al salir, él recapacita. Solo deseaba ser más fuerte. Eso se hizo posible gracias a su maestro y a Nano, pero estaba tan concentrado en la venganza que se convirtió en una persona arrogante. Todos sus discípulos estaban preocupados. Él los calma, estaba bien y afrontará lo que diga la academia. Atrás Renku lo miraba con admiración. Al día siguiente, sus preocupaciones se habían hecho realidad. Se iba a reunir con el brazo izquierdo. Después de mucho hablar, llegan a la conclusión de que su castigo era renunciar a la placa y enfrentarse 5 días en la cámara de entrenamiento. No lo podían echar de la academia porque no asesinó a nadie, pero sus actos sí tendrían consecuencias. Iba a estar en una posición complicada igualmente. Perdió su posición de líder y cuando salga solo quedará un día para recuperar una placa. Y no sabe si para ese día habrán instructores con placas y las represalias del clan del veneno iban a llegar sí o sí. Luego de salir de la academia, su castigo fue dado a la academia en el patio. Eso les convenía a todos los presentes, excepto los de su grupo. Y Renku los miraba desde atrás. Riku ya estaba en la sala de entrenamiento. Luego de entrenar solo podía comer una bolsa de comida seca. Sabe que para cualquier cadete ese lugar será una tortura, pero para él será una gran ayuda. Y de la nada, la puerta se abre. La persona que estaba entrando irradiaba intenciones asesinas. Lo tomó con su ki, no se podía mover. Entonces así que él era Souta Riku. Horas antes le llegó al jefe del clan el reporte de lo sucedido. Era inaceptable. Si no hacían algo, su clan quedaría desprestigiado. Luego de la decisión del jefe, iría a arreglar el asunto personalmente. Riku estaba en problemas, incluso con su defensa de 10 estrellas no podía resistirlo en absoluto. Él quería ver la cara de quien lastimó a su nieto. Él se sorprende. A pesar de tener solo 15 años, estaba mirando de frente a la muerte. Ni siquiera estaba retrocediendo. Lo golpea y sale disparado hacia la muralla y vuelve a tomarlo del cuello. Eso debía haber bastado para quitarle esa mirada de arrogante. Sin embargo, para su sorpresa, él lo seguía mirando a los ojos. Sabía que su odio era profundo, pero nunca pensó que tanto. Se convertirá en un dolor de cabeza si lo deja en paz, como él pensó. No podía matarlo ahí, pero le promete algo. El momento que deje la academia, se encargará de torturarlo hasta su muerte, personalmente. Y tampoco lo iba a dejar así por hoy. Le dará un pequeño regalo para que se reúna más pronto de lo que piensa, haciéndole tragar una píldora de envenenamiento. Había sido un gusto. Se despide hasta el día que se vuelvan a encontrar. Se nos aclara que eso fue aceptado por el brazo izquierdo. El trato era no hacerle daño hasta que saliera de la academia, pero no podía quedarse de brazos cruzados si tocaban a alguien de su misma sangre. Solo tenía 4 años para recibir su protección. Debía volverse más fuerte para sobrevivir. Riku le pide que sacara ese veneno de su organismo.
Núcleo la Clara. Ese veneno era muy fuerte, contenía años de Ningen y veneno, pero gracias a él podría separar el veneno y utilizar lo demás como píldora del dragón. Medita y acelera el metabolismo por 2 horas. Era increíble. El jefe no solo le dio un pequeño regalo, sino que era un enorme. Aún así, eso había sido peligroso. Si no hubiera sido por Nano, estuviera muerto. Jura no volver a ser tan irresponsable, y una brisa salía de esa pared. Al entrar al hueco que hizo pasa por un túnel y encuentra una sala enorme. Luego de mucho analizar y pensar, se da cuenta. Esa era la sala donde estaban antiguamente las lápidas de la biblioteca. Era el lugar donde se hicieron las artes marciales más fuertes, y al ver al frente, ve un pilar con letras y puntos. Era el arte de la espada demoníaca celestial. Nunca había escuchado de ella. A lo mejor esa técnica era la más fuerte que nunca nadie descifró. Podría ser del artista marcial más fuerte de todos los tiempos, el señor del culto demoníaco, pero no tenía pistas algunas. Solo había una luz y letras. Los puntos no tenían nada que ver, pero descubrió algo con una frase. La luz podría ser. Le pide a Nano que ajuste la percepción de la luz de sus ojos, y efectivamente, cada foco de luz tenía escrito marcas y posiciones de artes marciales, pero las marcas eran incongruentes. Sin embargo, al recordar el pilar, le pide que ordene las marcas como en el pilar. Efectivamente, lo habían descifrado, pero no eran técnicas en sí, sino que eran consejos. Replicando lo que decían las imágenes, aprendió a controlar el flujo de energía, la respiración, su Ningen y su musculatura en el mismo ser. Le da las gracias a su antepasado. Había mejorado como artista marcial, gracias a él. Su grupo, por otro lado, estaba desanimado. 2 de ellos habían ido por la noticia de que su líder fue castigado, pero al menos, gracias a Renku, quien había ganado una placa amarilla, estaban a salvo por ahora. Él se había ganado la confianza de todos, quería devolver el favor que le hizo Riku, de salvarle la vida. A la tarde, estos 3 iban a comer, pero Renku entra en un estado de alerta. Algo se acercaba. En un abrir y cerrar de ojos, decenas de personas los estaban rodeando, al mando de Balak, una persona con un nivel parecido a Renku. Iba por ellos para que le entregaran su etiqueta amarilla. Le pregunta cómo podían ser lacayos de un bastardo como Riku. Si le entregan la etiqueta, no le harán daño. Les pide que ataquen. Renku, al verse acorralado, piensa en un plan. Le da la etiqueta al calvo y a Javier. Ellos debían escapar, debían buscar ayuda de sus amigos. Él se encargaría de pararlos a todos. El calvo intenta escapar y piensa pasarle la etiqueta a Javier para así buscar a sus amigos más rápidos. Al ver atrás, ya nadie los seguía y les avisa a sus camaradas cuanto antes. Al llegar a la escena, quedan sorprendidos. Renku todavía seguía de pie y Javier estaba totalmente herido en el suelo. Y enfrente de ellos apareció Sirius, pero Renku lo calma. Él lo había ayudado al final. Sirius le pide que recapacite la propuesta que le dio. Les cuenta lo que pasó. Javier intentó escapar, pero al final lo capturaron y le quitaron la etiqueta. Por su parte, podía enfrentarse a Balak, pero como eran demasiados, no pudo contra ellos. Justo en ese instante, apareció Sirius, quien se enfrentó a ellos y les dijo que se largaran. Al ver todo el poder, se fueron. Le pidió que se uniera a él. Sin embargo, se negó. Pero ahora, todos estaban en problemas. No tenían una etiqueta, y su señor solo le iba a quedar un día para salvarlos. A la mañana siguiente, exactamente a las 8 am, fueron a liberar a Riku. Se pregunta cómo estaría. Estuvo 5 días atrapado ahí. Su castigo había terminado. Se sorprenden. El cuerpo del chico estaba en mejor condición. No solo eso, sus ojos brillaban más que antes. Él pregunta cuántas etiquetas amarillas quedaban. Solo quedaba una. Como lo imaginaba, solo quedaba la etiqueta del maestro. Le pide al instructor un duelo con el maestro. No lo pueden entender. ¿Acaso no aprendió nada de su castigo? Nuevamente estaba actuando como un niño desesperado. El maestro no tenía comparación a ningún cadete, pero si eso realmente quería, no tenía de otra. Por parte del calvo, intentaba que se unieran y juraran lealtad a su señor, pero nadie quería. Riku tenía una muy mala reputación ahora, y ve gente reunida. Se pregunta qué estaba pasando. Era su señor, murmuran. Recién, hoy terminó su castigo, y estaba haciendo cosas estúpidas. El enfrentamiento iba a comenzar. Al empezar, el calvo teme. Los demás dicen que había liberado más espíritu de pelea que antes. Riku cree que perdió mucho con su castigo. Para ganar el apoyo de los demás, necesitaba dar vuelta a la situación. Debe probar sus nuevas habilidades. También estaba ansioso de aprender de un maestro como él. Respira y se lanza. Se sorprende, era rápido. Sin embargo, ya había analizado su técnica de cuchilla, pero para su sorpresa, es repelido. Había usado la técnica de espadas en vez de cuchillas. Estaba anulando todos sus movimientos. Viendo que podía realizar técnicas de ese nivel, le subirá el nivel de dificultad, creando la espada de los 7 demonios simultáneamente. Riku, al ver eso, hace el arte de la espada celestial demoníaca.
Los presentes no lo pueden creer. El maestro cree que eso no era algo que podía bloquear solamente, debía activar su ki defensivo, pero es cortado igualmente. Nadie dice nada. Riku estaba feliz, había salido igual que en la simulación, pero al maestro se le había herido el orgullo, así que libera todo su poder. Iba a utilizar sus mejores técnicas contra él, pero al ver lo que hizo, se retracta. Había roto las reglas. Souta Riku era digno de la etiqueta amarilla. Era el claro ejemplo de que se podía mejorar cada día. Riku agradece. Los presentes se asombran. Él verdaderamente lo había conseguido. Aparece el calvo llorando. Se disculpa. No quería que se preocuparan por él. Y Renku se arrodilla. Le agradece enfrente de todos, formando una escena muy vergonzosa para ambos, haciendo un acto para que pensaran que él hizo lo del veneno por su súbdito, quedando como un verdadero líder que se preocupaba por los suyos. Era todo un plan de Saúl. Luego de eso, se presentaron nuevos candidatos para formar parte de su grupo. Javiera, una chica muy talentosa, y Lucas, un chico con mucha energía que le juraba eternamente lealtad. Luego le cuentan que 2 miembros se fueron y de que Balak los emboscó. Además, les quitó sus etiquetas, hiriendo de gravedad a Javier. Riku lo entendía. Era un escenario que sabía que podía pasar, pero parece que sus súbditos no estaban dispuestos a perdonarlos. Así que era tiempo de hacerlos pagar por sus actos. Acá se nos explica que fue todo plan de Sirius para robar la etiqueta del grupo de Riku. Había mandado a este tipo y a 20 personas más a convencer a Balak de robarle las etiquetas. Ellos lo hicieron porque les prometió una etiqueta amarilla, pero no se la va a dar todavía. Le faltaba destruir por completo el grupo de Riku. Nuevamente van donde Balak para hacer una alianza. Debían quitarle la etiqueta. Ahora estaba con Riku, así que podría destruir a ese grupo por completo. E iban a ir de inmediato. Y un grupo de aproximadamente 30 subordinados de Balak y los de Sirius llegaban al bosque donde se encontraba el grupo de Riku. Balak les dice que eran unos cobardes escondiéndose. Sin embargo, Riku les expresa que él los estaba esperando. Era un imbécil. ¿Por qué sonreía? ¿No se daba cuenta de la situación en que se encontraba? Estaba rodeado y un suelten las espadas se hace presente. El subordinado de Riku y Balak no entendían qué pasaba. Hace 4 horas atrás, en el campo de entrenamiento, todos estaban asustados. No tenían ninguna etiqueta. Eran más de 20 personas, pero no les quedaba otra que acatar las órdenes para poder pasar a la siguiente ronda. Y en ese momento llegó el grupo de Riku. Los camaradas se querían vengar, pero al escuchar fue todo un plan planeado por Sirius, se calman. Ellos no tenían la culpa, solo hicieron eso por la desesperación. Al explicar que nunca le iban a dar las etiquetas, solo los estaban utilizando. De hecho, ellos eran 20 personas y una etiqueta solo podía formar un grupo de 12, o sea que su plan era que se destruyeran entre sí para desatar el caos. Solo los utilizó, pero si quieren vengarse y pasar la siguiente etapa, debían seguirlos. De vuelta al presente, el subordinado de Sirius los intenta convencer que su líder solo quería lo mejor para ellos. Les iban a dar 2 etiquetas si eso querían. Él le dice que parecía una buena opción, pero no sabe si logrará controlar a la persona que estaba detrás de él. Riku lo ataca, alcanza a esquivar. Balak lo intenta defender, pero su espada es rota. Eso no podía ser cierto. Su espada tenía un ki imbuido de 7 estrellas y es mandado por los aires de un solo ataque. Era Renku, tenían cuentas pendientes. Sus costillas se habían vuelto a romper. Estaba en clara desventaja y empiezan a pelear entre los grupos. No había manera de manejar al monstruo de Riku. Renku por su parte estaba peleando con Balak. Los subordinados también estaban ansiosos por poder pelear. Les habían causado demasiados problemas antes, así que iban a disfrutar lo que estaba a punto de pasar. Maldice, no sabe cómo llegó a esa situación, pero resistirse solo empeorará las cosas. Si no podían ganar, debían rendirse. Era su victoria, arrodillándose ante él. Los han derrotado. Debía mostrar misericordia, como el príncipe que era. Sin embargo, Riku lo toma del pelo y le pregunta el por qué debería aceptar su rendición. Si no querían pelear, no debieron actuar como ladrones en primer lugar. Le grita, ¿qué estaba haciendo? Su oponente ya se había rendido y su cara es impactada contra el suelo. Tenía que pagar el precio por jugar con sus camaradas. Ni siquiera había comenzado. Ya desesperado, le dice que su amo Sirius no dejará pasar algo como eso. Riku le da las gracias por la advertencia, azotándolo de nuevo contra el suelo. Era una lástima, solo le aplicó un poco de fuerza y ya se había desmayado. Al ver a todos los demás rendidos, pregunta por Balak, tomándole la mano, le quiebra un dedo. Y el siguiente le expresa que su subordinado Javier había sentido tanto dolor como él, aunque fue golpeado por varias personas, así que probablemente Javier sufrió más. Los que estaban arrodillados se mueren de miedo. Ellos habían ayudado a golpear a Javier, mandando a dormir a Balak. Les dice a todos que debían quebrar una pierna y todos los dedos de cada uno de los miembros de Sirius. Y atrás, en el cuerpo de Balak, se estaba transformando. Le gritan a Riku que tuviera cuidado.
En el patio estaba el grupo de Sirius practicando la técnica de los 7 demonios, pero era raro, todavía no lo podían dominar. Al mirar al lado, se sorprenden. ¿Quiénes eran ellos? Lo calma, era Yumpa. Le pregunta qué le pasó en la cara, y el tipo que cargaba era Balak. Y también los del grupo de Riku. Les cuentan que todos fue gracias a Balak. Él había aprendido la técnica de reversión de sangre demoníaca. Se sorprende, esa era una técnica de control de ki que te hace más fuerte, invirtiendo los flujos de los puntos de sangre. Sin embargo, daña dichos puntos, volviendo loco a la persona. Era un arte prohibido. Eso explicaba cómo había terminado Riku en ese estado. Pero bueno, antes de llevarlo a enfermería, le dará un regalo, cortándole los tendones. Creen que ese era un ser despiadado. Le había cortado los tendones a alguien que ya había sido derrotado. Y al sacarle la venda, se da cuenta que era su subgeneral, y el enmascarado se lanza a golpearlo. Los demás le gritan qué significaba eso, y ellos también son golpeados. Todos se levantan, estaban listos para pelear, y el grupo 12 se presenta a cargo de Yumpa. Les gritan que eran unos malditos traidores. Sacándose las vendas, Riku muestra su identidad. Recientemente, cuando se volvió loco por su técnica, Renku intentó golpearlo, pero ahora era increíblemente fuerte, estaba a otro nivel. Sin embargo, Riku lo toma del brazo, lo levantó, lo azotó contra el suelo y saltó para darle el golpe final. Y ahí a Yumpa se le ocurrió el plan para poder sorprender al grupo de Sirius. Volviendo al presente, un subordinado se lanza contra Riku. ¿Cómo podían hacerle eso a su príncipe? Pero su ataque es repelido con 2 dedos. De paso, también se lleva la etiqueta que le ganó el instructor, dándole un golpe en el estómago, sorprendiendo a Riku. Un golpe no había bastado para terminar con él. Era claro que él pudo derrotar a un instructor. En ese momento Nano le informa que había una poderosa energía formándose detrás de él. Al girar, les grita a todos que se tiraran al suelo. Todos quedan sorprendidos. Sirius les dice que era una lástima. Pensó en devolverle su ataque sorpresa. Se enoja. En ese entonces era solo un mocoso, débil, sin convicciones, pero su ritmo de crecimiento era increíble. Debió cortarle el brazo aquella vez. Sin embargo, ahora le cortará los brazos antes que se vuelva más fuerte que él. Sus camaradas están atónitos. Para que su joven príncipe se ponga serio, era una señal que aceptaba a Riku como oponente. Desaparece a los ojos de Riku. Técnica de sable, fantasma demoníaco, segunda postura. Riku sabe que esa técnica era poderosa. Sería tonto no utilizar todo lo que tiene en contra de él. Responderá con una técnica de espadas también, enojando a Sirius, que estaba planeando, usando también una espada de ki, sorprendiendo a Riku. Él pensó que había anulado su movimiento de su espada, pero terminó dándole desde un ángulo extraño. No era un movimiento común. Sus brazos debían haber pasado años de entrenamiento. Sirius le expresa que tenía bastante suerte. Tenía el objetivo de cortarle el brazo. Debía dejar de jugar con esa técnica incompleta. ¿Técnica incompleta?, se pregunta Riku. Se ríe. ¿De verdad pensaba que él no conocería esa técnica? Riku se sorprende. ¿Acaso conocía la técnica destructiva del zafiro? Pero él le dice que está imitando a la técnica de los 7 demonios de los instructores. Eso no funcionaría contra él. Se calma. Era claro que no lo sabía. Se lo advertía. Si seguía usando esa técnica incompleta, le cortaría el brazo en 5 posturas. Riku le pregunta si estaba tan seguro. Debían hacer una apuesta. Si él logra derrotar su técnica incompleta, le pide que indique sus condiciones. Lucharán por todas las etiquetas amarillas. Ríe. Era divertido. Pero viendo que tenía 4 etiquetas y él solo 2, apostarían a Renku como premio también. Renku, al ver su señor, estaba confiado de que podría ganar. Ya viendo que aceptaban, esa era su apuesta. Y como él era el más débil, le dejará dar el primer golpe. Riku se lanza sin titubear. Le dice que era estúpido. Su terquedad le iba a costar todo. No sabe que él ha leído cientos de veces los libros de las 7 estrellas para así luchar contra los instructores. Ya conocía todos sus defectos. Pero no podía ser cierto. Había bloqueado todos sus ataques. ¿Qué era eso? Esa no parecía la técnica de los 7 demonios. A medida que continuaba, se volvía más y más difícil de bloquear. Si continuaba ese ritmo, iba a perder. Salta hacia atrás, intentando hacer la 5ª postura. Sin embargo, Riku era tan rápido que no lo dejaba. Y Riku desata todo su poder. Riku era el ganador. Sus aliados no lo pudieron creer, no lo podían aceptar. Su joven maestro había perdido. Lo iban a ayudar. Riku les dice, si daban otro paso más, le cortaría el brazo restante. Debían entregar lo que prometieron. Le grita cómo lo hizo,
¿Cómo hizo para mejorar las técnicas de los 7 demonios? Riku responde, no era lo suficientemente fuerte para discutir técnicas de espada. Repitiendo lo que le dijo aquella vez, era imposible. Trabajó muy duro para convertirse en Vicelord. Debían entregar las etiquetas. Pero eso no se quedaría así. Ese no sería el final, cayendo desmayado. Se las pasan, pero como había dicho el maestro, no crean que ese sería el final. Lo golpea, balbuceando reclama. Habían cumplido su palabra. ¿Qué significaba eso? Pero Riku no recuerda haber prometido no hacerles daño. Acaba de aprender una verdadera lección de su líder. No debía dejar cabos sueltos. Le expresa que era un bastardo rencoroso. Era un claro ejemplo de que solo era una basura, que no merecía ser un líder. Lo golpea nuevamente. Así que si ellos lo hacían estaba bien, pero cuando se les daban vuelta las cosas, culpaban a los demás. Debían capturar a todos y romperle los brazos y las piernas. Al rato se preguntan por qué le daba las etiquetas amarillas. Él no tenía razón alguna para acumularlas. Junpa reflexiona. En ese lugar todo se trataba de supervivencia. No tendría por qué darle las etiquetas. Ese hombre estaba verdaderamente destinado a la grandeza. Riku al darse vuelta, estaban todos de rodillas, con la cabeza en señal de respeto. Querían jurarle lealtad al joven maestro Souta Riku. En la enfermería, el doctor estaba feliz, le agradece. Por fin, tenía trabajo que hacer. Llorando Javier, se alegra. Ahora tenía más admiración por su señor. Lo seguirá hasta el final. Luego de un largo interrogatorio del brazo izquierdo hacia Balak, queriendo saber cómo sabía una técnica prohibida. Lo torturó para que la dijera, pero él se tragó la lengua y revirtió el flujo de maná para no decir nada. En otra parte, Riku estaba rodeado por docenas de personas. Todos querían ser parte de su grupo. Al pasar horas escuchando las presentaciones de todos, repite el discurso. No estaba buscando gente para tomar los exámenes. Quería que se convirtieran en camaradas y crear un nuevo clan del culto demoníaco celestial. Sabe que era un camino difícil, pero caminarán todos juntos. Muchos piensan que no podían dejar su clan y se retiran, pero una docena de hombres se queda y jura lealtad hacia él. Lucas se da cuenta de que alguien importante se acercaba. Debía aceptarlo de inmediato. Era el nieto del noveno anciano del consejo, el cadete 408, Paulo. En cadenas de poder y liderazgo está el Lord. Luego vienen los 12 ancianos y el noveno anciano era una persona sumamente poderosa e influyente, así que debían tenerlo como aliado pase lo que pase. Se preguntan el por qué cojeaba. Le informan que una de las etiquetas amarillas era de él. Los líderes de los 6 clanes quisieron reclutarlo por ser nieto del noveno anciano, pero se negó, y cuando Sirius vino para convencerlo por tercera vez, al negarse, lo atacó. No solo lo derrotó, sino que también le rompió la pierna izquierda y el brazo derecho, y lo amenazó. Ahora sí debía unirse a su grupo, era su única alternativa. Luego pensó en vengarse cuando se recuperara, pero nadie lo aceptó en sus condiciones. Hubo un líder que le había aceptado en su grupo, sin embargo lo expulsaron por amenazas de Sirius. Se arrodilla, le gustaría unirse a su grupo, sabe que tenía la pierna y el brazo herido, sin embargo sabe que él verá su talento a través de eso. Riku pregunta si estaba dispuesto a seguirlo en su viaje. Recordando su pasado, le pidieron que siempre fuera neutral en todo momento, pero si alguien aparecía y era digno, debía servirlo como su señor, pero debía observarlo bien. Le pregunta si podía unirse y observarlo para ver si lo siguiera. Él se niega. Lo intentan convencer. Era un error si no aceptaba. Él argumenta. Si lo aceptaba, no era correcto con la decisión con los demás cadetes, que ya lo rechazó. Él le pide que entonces le dé 4 días. 3 días, 2 días, le dice que pare. ¿Por qué estaba tan desesperado en unirse a su grupo? Y activa el modo análisis facial. Responde que quería observar a la persona que seguiría por el resto de su vida. El análisis no se podía completar. Salía error, ya que la cara del objetivo estaba cubierta por piel artificial. Se queda pensando y observando qué podría ser. Al pronunciar, es una chica. Al escuchar eso salta. En realidad sí quería convertirse en su aliado. Aceptaba de inmediato seguirlo en su camino y por telepatía le pide que hablara en privado por lo que iba a decir. Se alegran, estaban felices que fuera parte de su grupo. Ahora el grupo había aumentado. Eran 56 personas que componían dicho grupo. Souta seleccionó a 5 líderes de cada grupo para la siguiente prueba. El líder del grupo 1 era Saúl, del grupo 2 era Renku, del grupo 3 era Javiera, del grupo 4 era Lucas y el grupo 5 era Junpa. Y así fue como Souta Riku lideraba la facción más grande de la Academia Demoníaca. A las 8 p.m., atrás de las instalaciones se nos cuenta la historia de este personaje. Su padre había muerto en una misión. También iba a tener un hermano, que era el heredero al clan,
pero falleció en el parto de la madre. Su madre cayó en depresión y murió. Su abuelo, por el shock, ocultó la verdad. Riku le dice que tarde o temprano saldrá la verdad a la luz. Él refuta que sí, pero si descubrían que ella era mujer, los 6 clanes harían lo imposible para casarse con ella, ya que por tradición, la palma del dragón oscuro siempre debía tener un heredero hombre, y si se negaba, la habrían asesinado para que otra persona ocupara su lugar. Y por eso se unió a la academia. Si lograba conseguir buenos resultados en la academia, los 6 clanes les costaría enfrentarse a ellos. Ahora sabía la verdad, le confió su vida. Si la descubren, la matarán. Debía prometerle que no se lo dirá a nadie. Lo promete. Se acuerda. Casi lo olvidaba. Si no volvía a aplicar pegamento, se podría caer en cualquier momento su máscara. Se le hacía muy difícil colocarse la máscara solo con un brazo. Se alegra de tenerlo como aliado. Y Riku queda asombrado. Era hermosa y le ayuda a colocarse la máscara. A la mañana siguiente, Riku y sus subordinados fueron al edificio principal y fueron reconocidos como oficialmente líderes de grupo. Luego Saúl, Renku y Yunpa se encargaron de sus respectivos grupos para aprender la técnica de los 7 demonios, pero a Javiera y a Lucas todavía le faltaban miembros, así que irían a buscar más reclutas. Le piden a Riku si se podía encargar de enseñarles mientras ellos no estaban. Ya con los reclutas en el campo de entrenamiento, Paula estaba segura de las habilidades de Riku. El calvo estaba ansioso por tener clases personales de su maestro. Él se sentía un poco nervioso, ya que era la primera vez que daría su primera clase. Pero empieza. Debían poner atención a cada uno de sus movimientos. Quedan atónitos. ¿Cómo podía ejecutar un arte marcial recién aprendido con tal perfección? Paula no lo podía creer. Sabe que estuvo 5 días encerrado como castigo. Solo había tenido un día para aprender la técnica, pero ya la comprendía a la perfección. Ya que vieron la técnica, iba a entrenar a todos y a cada uno de ellos. Se alegran, su señor los iba a ver a todos individualmente. Riku lo niega. ¿De qué hablaban? Debían hacerlo todos juntos. ¿Un qué? En forma atónita de todos se hace escuchar. Paula estaba confundida. No podría enseñarles de esa manera. No era la manera correcta. Si todos hacían la técnica juntos, no podría ver los errores bien. El calvo pregunta por qué no lo intentaban antes de hacer conclusiones. Grita. Hagan desde la primera formación. Le pide a Núcleo que analice los movimientos. Cada detalle se le hacía visible en su mente. Paula mira con negación. Como estaban en grupos, se veían decentes, pero algunas formaciones estaban mal. Tendría que comunicarle telepáticamente para decirle los errores. Y Riku les grita por número. El 31 no estaba poniendo suficientemente fuerza en el primer movimiento, y eso arruinaba todo lo demás. El 95 tenía un poco de desbalance en su paso derecho. El número 23, su espada tambaleaba en el tercer movimiento, y debería mejorar su movimiento de cadera. Y así con cada uno de los estudiantes. Paula no lo puede creer. El único que pudo observar fue el calvo equivocarse, pero el príncipe pudo fijarse en cada error de cada uno de ellos. Era una habilidad única. Luego siguieron practicando. Se sorprende aún más. Las formas estaban mejorando. Realmente era un ser increíble. Sin embargo, la realidad fue que se demoraron exactamente 7 días para dominar la técnica. Javier se unió tarde por su recuperación, pero como era talentoso, solo demoró 4 días en aprenderla. Luego de 10 días, la habilidad con la espada de los 7 demonios no fue lo único que cambió. Todos lograron rellenar sus grupos. Luego empezaron unas pequeñas discusiones de quién era la primera espada del príncipe, ya que cada grupo creía que su líder era mejor que el otro. Sabe que había mucha gente. Era buen momento para establecer una jerarquía. Todos debían guardar silencio. Va a elegir a 6 personas más hábiles y les otorgará los títulos de las 6 espadas. El motivo de 6 espadas es que una vez que se gradúen, se van a enfrentar contra los 6 clanes principales y necesitaba gente que pueda encargarse para cada uno de ellos. Sin embargo, si son nombrados ahora, no necesariamente seguirán en la misma posición. Siempre será una competencia anual para definir dicho título. Para simplificar las cosas, todos los que no tengan la técnica de un nivel experto debían dar un paso atrás. Estaba perfecto. Ellos 6 serían las espadas, pero Renku les dice que incluso en las espadas debían haber una jerarquía. Y todos pensaban lo mismo, así que solo utilizarán técnicas de nivel 3 para definir los rangos. Paula se da por la 6ª espada, ya que estaba lesionada. Saúl estaba emocionado, debía empezar, aunque Renku no sabe por qué se desvistió. Las dos estaban muy enojadas por su actuar, así que lo atacan. Se nos presenta este personaje que se unió en el transcurso del reclutamiento. Su nombre era Esteban, era uno de los reclutas más inteligentes y sabios de la academia, del clan Puerta del Oeste. Le pide que tuvieran una pelea justa. Renku estaba de acuerdo y podría dar el primer movimiento. Saúl con 2 movimientos las manda a volar y ellas dicen que no se metan en su camino y también se ponen a pelear entre sí. Pelearon por aproximadamente 30 minutos y por fin Daniela cae por un golpe de Javiera. Saúl y Renku ahora peleaban, pero
no se debían olvidar de Esteban, pero atrás de él estaba Javiera. Logra esquivar su ataque, pero Renku y Saúl lo estaban esperando. Ahora solo quedaba Saúl, Renku y Javiera. Luego de mucho luchar, Javiera se rinde por el agotamiento. Solo quedaba Renku y Saúl. Saúl aceptaba su derrota. La primera espada era Renku, segunda Saúl, tercera Javiera, la cuarta Esteban, la quinta Daniela y sexta Paulo o Paula. Se sentía orgulloso. La estructura para enfrentar a los 6 clanes estaba tomando forma. Aún así le faltaba mucho. Debía hacerse más fuerte para que nadie del culto se atreva a ir en su contra. Luego el brazo izquierdo le llega una carta. Se resigna, lo aceptaba. Era claro que estaba intentando poner algo en la tercera prueba. Alrededor de las 10 AM, en la Academia Demoníaca, en la zona de entrenamiento, estaban todos reunidos para la tercera prueba. Riku estaba tranquilo, todos aprendieron la formación de espada, así que estaban llenos de confianza, pero era un poco raro. Estaban hace 15 minutos ahí reunidos. Incluso los instructores no estaban presentes, pero ahí venían. Caminen bien, esa no es la dirección correcta. Nadie sabía qué estaba pasando. ¿Acaso eran prisioneros? El brazo izquierdo les expresa que había un cambio de último momento por el consejo de los ancianos y el Lord. Todos murmuran. ¿Cómo era eso posible? Y enfrente de ellos habían espadas reales. No podía ser, se supone que iban a ser espadas de madera. Grita. La prueba original era derrotar a los instructores con la formación de la espada del demonio. La nueva prueba no era muy diferente. Sigue siendo derrotar al enemigo con la misma formación. Los prisioneros atados enfrente de ellos eran sujetos condenados a muerte por sus actos. El requerimiento para esa prueba no era solamente derrotarlos, sino matarlos con la formación de espada. En otras palabras, iba a ser su primera experiencia de combate real. A sus enemigos se les garantizó la libertad si lograban derrotarlos, así que ellos estaban luchando por su vida. Si le mostraban empatía, ellos iban a morir. Era de esperarse. Miradas al suelo, miedo en sus pupilas, sudor de temor corría por su piel. Todos habían cambiado su confianza por temor. No los culpaba, ya que eso se había vuelto un asunto de vida o muerte. Iban a empezar con el grupo del cadete 700. Estaban listos. Debían quedarse quietos. Iban a soltar los puntos de presión. Les sacan la máscara y les gritan que debían comenzar. El prisionero se pregunta qué era eso. Se ofreció como voluntario porque prometieron su libertad, pero solo eran unos niños. El líder grita que debían empezar la tercera formación. El prisionero intenta defenderse, pero el equipo estaba perfectamente en sincronía. No podía utilizar sus técnicas. Debían empezar con la segunda formación, y al hacerla, 2 estudiantes se chocan. Era su oportunidad. Una apertura había nacido, atacando. Era la muerte del niño, pero se detiene. No podía matar a un niño, y espadas son atravesadas. El líder maldice. No hacía falta matarlo. Él se había detenido. El brazo izquierdo lo felicita. 7 cadetes habían pasado la prueba, y 5 habían reprobado. Riku lo comprendió. Aunque la prueba se toma en grupo, los resultados variaban dependiendo del rendimiento individual. El siguiente grupo era de su medio hermano, y su oponente era un artista marcial habilidoso de las fuerzas del mal, el cual golpeó primero, antes de que pudieran realizar la formación, cortando un brazo de un cadete, y tomó ventaja del miedo de los estudiantes, nulificando exitosamente la formación de espadas. Sin embargo, bajó su guardia, y salió volando por la técnica de puño de Kevin, del clan de la primavera, y al final encontró su destino a través de la primera formación, realizada por 5 cadetes, que no soltaron su espada. Como resultado, 6 personas pasaron. Terminó perdiendo a la mitad de sus hombres, incluyendo al cadete pelón, 80, su peón de mayor confianza. El tercer grupo les tocó un prisionero que peleó con todo, pero falleció, y solo 3 personas de ese grupo pudieron pasar. Los 5 grupos restantes pelearon con todo lo que tenían, pero el único grupo que logró pasar con todos los integrantes fue Agustín, el candidato a vicelord más cercano. El brazo izquierdo dice que no había pasado nada fuera del ordinario hasta ahora. Como lo sospechaba, estaban buscándolo a él, mirando a Souta. Debieron haber decidido que no podían esperar 4 años. 2 de los candidatos a vicelord perdieron sus brazos, y uno de ellos terminó con su dantián destrozado. Lo querían matar inmediatamente, pero como el Lord estaba presente, no podían simplemente ignorar las reglas de la academia. Intentaron cambiar la prueba para encargarse de él, pero se pregunta si las cosas saldrán como ellos esperan. El siguiente grupo era del cadete Souta Riku. El calvo piensa que estaban arruinados, viendo a su contrincante. Ni siquiera habían soltado sus puntos de presión, pero ya tenía un espíritu de pelea aterrador. Riku piensa que era confuso. Por el contrario de los otros prisioneros, ese parecía estar buscando a alguien. El maestro telepáticamente le advierte, debía tener cuidado. Afirma, le parecía raro que el formato de prueba cambiara en el último momento. Definitivamente algo estaba pasando.
Debían empezar. Había tomado una postura, pero no se estaba moviendo. Grita. Debían empezar la cuarta formación y al decir las palabras, lo mira intimidantemente. Lo había encontrado. Su grupo ataca con la formación, pero cada uno de ellos es repelido por la defensa del prisionero. Lo intentan contrarrestar, pero la energía era tan fuerte que rompe las espadas de los demás. Eso era imposible. Si podía romper las espadas de Ki, las habilidades de ese tipo iban más allá de una destreza de nivel experto. El maestro, instructor, grita que debían detener la prueba. Si el enemigo era un artista marcial experto, las cosas se saldrían de control. El grupo de Souta Riku debía retirarse. Se aseguraron de que su Ki era solo de nivel experto. Era obvio que estaba ocultando su poder, pero también es golpeado. ¿Acaso era tan poderoso que incluso un maestro experto no podía detenerlo? Todos se dan cuenta. Eso era la sangre demoníaca. Técnica de inversión expresa. Ahora que las distracciones habían sido eliminadas, era hora de matarlo. Queda en silencio. ¿Quién era ese chico? Esa persona le dijo que era un simple mocoso, que recientemente se convirtió en experto, pero en lugar de temerle, lo estaba mirando fijamente. Era un mocoso engreído, lo iba a destrozar miembro por miembro. Riku le dice que era un ruidoso, y utiliza el arte marcial de la espada demoníaca celestial. Las caras de sus subordinados lo decían todo. Kevin lo maldice, ese monstruo se había hecho más fuerte. Riku piensa que su piel era resistente, su espada no pudo atravesarlo por completo. Como imaginaba, se estaba levantando nuevamente. Grita, matar. Matar, lo va a matar. Desatando el grito del dolor, Núcleo activó el modo defensa antisonido para estar bien después de escuchar el rugido del león. Riku estaba en peligro, pero alguien aparece. Era su maestro. ¿Cómo se atrevía a tocar con sus manos sucias a su discípulo? Riku le grita que tuviera cuidado, era peligroso. Sin embargo... Así que esa era la danza de la mariposa de su maestro. Parecía al menos el doble de poderosa que la del avatar. El prisionero intenta suicidarse, pero el maestro ya sabía sus intenciones, así que lo manda a dormir con su ningen. Le reclama al brazo derecho qué estaba haciendo. No hizo absolutamente nada, pero ya había derrotado a varios prisioneros que se habían convertido. Piensa que era un maldito engreído. Y aparecen los guardianes de las fuerzas demoníacas. Debían atar y llevar a todos los prisioneros que usaron la técnica de inversión de sangre demoníaca. Riku le agradece y saluda a su maestro. Sonríe. Había pasado mucho tiempo. Había mejorado mucho de la última vez que lo vio. Sin embargo, cree que hubiera sido mejor que utilizara su técnica de la mariposa. Maldito niño engreído. Le iba a preguntar dónde aprendió esa técnica. Sin embargo, el brazo izquierdo, por telequinesis, le dice que omita lo que vio y no le pregunte nada. Y la tercera prueba no había terminado, así que debía salir de ahí. Había muchos ojos observándolo, así que se irá. Esperaba tener buenas noticias de él pronto. Riku piensa, se habían vuelto tan atrevidos como para apuntarlo en un lugar público. Incluso se atrevieron a matarlo enfrente de un guardián, aunque su padre debió saber lo que tramaban, por eso intervino. Pero incluso para su padre, ¿era simplemente un peón? Su madre no dudó ni un segundo en su amor en su último aliento, pero mientras el microveneno corría por sus venas, él la dejó simplemente morir. Se pregunta si acaso ese maldito ser alguna vez la amó. Si de verdad utilizaron a su madre y a él para conseguir las 6 principales clanes, llegará a arrepentirse hasta el último segundo de su vida. A partir de ese momento, en lugar de prisioneros, se enfrentarán a instructores de artes marciales y los siguientes 7 grupos fueron juzgados. Como todos los instructores sabían esa técnica, fue más difícil enfrentarlos. Entre los 206 cadetes, solo 120 pasaron la tercera prueba. Incluso 38 personas del grupo de Riku fallaron dicha prueba. Lo felicitan. Ahora eran oficialmente guerreros de alto rango. Por lo tanto, ahora se les iba a permitir usar una arma. Riku escoge una espada y ahora iba a hacer el anuncio para la próxima prueba. A partir de hoy, no había limitación de tiempo. Podrían tomar individualmente la prueba cuando quisieran a lo largo de 4 años. En la academia, todos quedan impactados. ¿4 años? Eso quería decir que la próxima prueba era increíblemente difícil para dar tantos años. La cuarta prueba era simple. Esta vez podían utilizar cualquier arma y arte marcial como se les plazca, sin ningún tipo de restricción. Debían vencer a los instructores que estaban parados enfrente de ellos. Riku lo entiende. Decir esa prueba era para alcanzar una destreza de nivel maestro experto. Como lo habían dicho antes, si reprobaban esa prueba, igualmente serían eliminados de la academia. Solo tenían una oportunidad. Eso era todo. Buena suerte. Riku luego le pide disculpas. No podría ser responsables de ellos hasta el final de la academia. Lo niegan. Si no fuera por él, ni siquiera
hubieran podido tomar la prueba. Esperaban que saliera victorioso. Lo esperarían con ansias afuera. Y un grito se hace presente. Cadete Souta Riku debía hablar con él. Era el instructor Monjo. Era el mismo que terminó hospitalizado por 22 días después de que su señor le rompiera las costillas. Debía seguirlo al edificio principal de la academia y no tenía la mínima autoridad para cuestionar sus órdenes. Lo entiende. Le pide que se adelanten a los dormitorios. A lo mejor el director quería hablar con él, pero al caminar y caminar se detienen. Ese parecía un buen lugar. Riku afirma. Así que el director no lo había llamado. Le pregunta, ¿alguna vez dijo que el director lo llamó? Sacando su espada. Era un bastardo altanero. Ahora debía escuchar. Tenía que retarlo por la cuarta prueba. Había estado esperando que pasara la tercera prueba. ¿Cómo se atrevía a humillarlo enfrente de todos? Destruyó su orgullo y lo puso en enfermería por 20 días. Seguía siendo un mocoso, estúpido de nivel experto bajo. Mientras puede utilizar sus propias técnicas especiales, podría matarlo en menos de 10 posturas. Lo va a convertir en un retardado que ni siquiera puede hablar y solo dirá que fue él quien lo desafió, atacándolo con su espada, pero es detenido. Riku sonríe, qué conveniente. Así que eso contaba como pasar la cuarta prueba. Se pregunta el por qué. Estaba tratando de empujar su sable, usando su ki de 10 estrellas, pero en lugar que él se mueva, su mano era la que serpenteaba, mandándolo hacia atrás. Debería tener un nivel de experto bajo, en el mejor de los casos, pero ¿cómo podía aumentar tanto su ki en 28 días? Se había vuelto alguien decente, no iba a jugar más con él. Souta, calmado, le dice que adelante. Era un mocoso altanero, ataca con su mejor técnica. Riku cree que era rápido, pero danza de la mariposa, movimientos circulares. No podía hacer. Había bloqueado todos sus ataques y creando una espada de ki. En ese caso estaba al mismo nivel que él. Era de nivel experto. No podía atacarlo de frente. Riku, sin pensar, no lo deja prepararse. Su espada sale volando. Cuando la hoja de Riku estaba a punto de cortarle la cabeza, se rinde. Había perdido. Riku se calma. Entonces eso significaba. ¿Había pasado la prueba? Afirma. Ya ha ganado. Debía guardar su espada. Eso es lo que dijo, pero no había manera de que lo dejara pasar. Cuando baje la guardia, se tirará a matarlo. Le apuñalará la cabeza con su espada de 10 estrellas. Lo tenía. No obstante, Riku impacta un golpe en todo el diafragma, mandándolo a volar. Ese bastardo no era alguien que podía enfrentar con sus habilidades. Se rendía. Jura que esta vez no mentía. Le dirá al director que había pasado a la siguiente etapa. Riku, con la pierna, le aplasta las costillas. Una hora después, todos estaban avergonzados. Después de todo, causó problemas al final. Era patético. Se había intentado vengar de un estudiante. El brazo izquierdo ni siquiera quería escuchar lo que pasó. Pero bueno, ya sabía que eso pasaría con el tiempo. Debían llevar el instructor a la academia. Le entrega su etiqueta de plata. Ya no era más un estudiante. En solo 2 meses había recuperado su nombre y se ha ganado el estatus de instructor marcial, líder de escuadrón, Souta Riku. También le entregan las esferas de medicina de dragón negro. Al pasar las 2 pruebas, habían beneficios adicionales. Primero, su propia habitación. Y la segunda, debía dirigirse a las 9 de la mañana al edificio principal. El herrero fabricará la arma que él quiera. Y ahora le explicarán la quinta prueba. Esta consistía en atravesar la cámara demoníaca sellada. El requisito para esta prueba era alcanzar el poder maestro proeficiente. Acá se nos explica cuáles eran los niveles de poder intermedio, avanzado, experto básico, experto proeficiente, experto verdadero, maestro bajo, maestro proeficiente y el último, maestro verdadero. Ahora estaba en experto básico. Tenía que subir para poder enfrentar esa prueba. No sabe qué tan difícil era. Debía subir tanto que podría estar entre los 100 artistas marciales más fuertes de los clanes para poder enfrentarla. Le explican que solo un puñado, aproximadamente 10 personas, han pasado el quinto examen. Le da un consejo. No debía ser impaciente. Riku intentará estar a las alturas de sus expectativas. Luego finalmente podía ver los zafiros del tercer y cuarto piso. El instructor le pregunta dónde estaba su placa, pero ahora Riku muestra su placa de líder. ¿Pero cómo? Solo había pasado 1 hora desde el tercer examen. Todos los presentes no lo creían. ¿Cómo diablos? ¿En serio él había pasado el cuarto examen? Hasta el instructor no lo creía. En todas las generaciones, por lo menos se demoraban en pasar el examen, al menos 6 meses, pero a ese niño solo le costó 2 meses desde que entró. Al pasar el tercer piso, tenía 4 horas para verlo. Sus camaradas también estaban ahí, no los quiso interrumpir, así que pasa directamente a lo que le interesaba. De solo presencia, parecía más complejos que el primer y segundo piso. Debía grabarlo y analizarlo, para más tarde revisarlo y no perder el tiempo. Y así empieza a escanear libro tras libro, nuevamente molestando a todos, tomando un total de 179 libros del tercer piso.
Ahora era turno del cuarto piso. Se sorprende al ver que el zafiro estaba más dañado. Nano le aclara que estaba así porque fue hecho con el doble de fuerza que el tercer piso. Hace lo mismo, guarda las imágenes para analizarlo luego. Luego analizó 245 libros del cuarto piso, escaneó como loco, obtuvo lo que pudo. También les cuenta a sus subordinados que se marchaba de esa habitación. A la mañana siguiente estaba listo para su propia arma. Bueno, en resumen, su técnica era tan poderosa que él no podría hacerle una espada de su calidad, solo podría crearla con hierro frío. Es un metal del Mar del Norte. Sin embargo, luego de ver la segunda técnica de la mariposa, podía hacer una espada de acuerdo a sus habilidades. Luego ingirió las 2 bolas del dragón medicinales. Fue advertido por Nano por el sufrimiento que iba a pasar. A medida de 4 horas, sus vasos sanguíneos fueron rotos y reconstruidos por Nano. Fue muy doloroso, pero pudo soportarlo. Al probar cuánto Ningen tenía, se sorprende. Había ganado 60 años de ki. Eso no era todo. Su flujo de ki también había mejorado. Ahora podía duplicar efectivamente la cantidad de ki que usaba en sus técnicas. Su espada de ki era el doble de larga. Todavía no alcanzaba la destreza, pero ha establecido la base que necesitaba. Era hora de aprender la segunda mitad del arte marcial de la espada demoníaca celestial. Le pide que analice y traspase las lápidas a su memoria, pero al parecer su cuerpo no podía resistir ni siquiera los primeros movimientos, de un total de 93 posturas. Había llegado a su límite. No se recomendaba usar, ya que podría atrofiar su crecimiento. Piensa que aunque puede ejercer presión sobre su cuerpo, podría intentarlo al menos una vez. Se moría de curiosidad de ver cómo era. La intenta hacer. Como había dicho Nano, debido a sus movimientos excesivos, todos sus músculos fueron rotos. Había iniciado la recuperación. Al mirar al piso, ve que lo rompió, con solo las ondas que provocó. Se pregunta qué tan poderosa era la tercera técnica. Va a probarla una vez más, cuando sus músculos se recuperen. Realmente era increíble. Se pregunta que si la tercera técnica del zafiro era difícil. No se quieren imaginar la cuarta técnica. Le pide a Nano que la transfiera, pero al simularla, en su mente algo andaba mal. No podía ni siquiera simularla, le faltaba energía y años de entrenamiento. Parecía que la clave estaba en la esquina rota del zafiro. Luego estaba comiendo y piensa que debería hacerse más fuerte, mucho más fuerte, pero no podía dejar así como hacía sus aliados. Tenía un plan. Le consigue todo el papel y tinta posible a los instructores. A los días siguientes, todos estaban reunidos. Su líder los había llamado. Era raro, no lo habían visto en días. Paula cree que recientemente su líder ha estado un poco raro en el último tiempo y pasaba casi todos los días con tinta en la cara. Y por fin se hace presente, dejando un bulto en el suelo. La razón por la que los reunió es porque desde mañana iba a comenzar un entrenamiento de reclusión. Esto es un acto de encerrarse en una habitación y entrenar durante un periodo de tiempo hasta lograr su objetivo. Todos no lo pueden creer. Era muy de repente. ¿Qué iba a pasar con su entrenamiento entonces? Él no sabía cuánto tiempo estaría ahí. Puede ser que 1 año o 2, pero no saldrá hasta que obtenga un resultado en particular. Todos juntan las manos en señal de respeto. Lo apoyarían en su decisión. Sin embargo, antes de eso, tenía 2 órdenes que darles. Primero, todos debían pasar la cuarta prueba antes de que él salga de la reclusión. Muchos se sorprenden y otros aceptan. Los que se sorprendieron se decaen. Era fácil para los cadetes de clanes promedios, pero los de clanes bajos serían derrotados y eliminados si enfrentaran la prueba rápido. Y su segundo pedido era este, poniendo la mano sobre los libros. Entregará a cada uno de ellos un libro de arte marcial. Paula lo entiende. Sabía que había una razón por la cual él estuviera todo el tiempo cubierto de tinta. Estaba segura que escribir todos esos libros había sido un trabajo duro. Todos debían formarse. Primero, el calvo. Un qué enorme se hace presente. Era la técnica de espada ilusoria, la técnica de espada de pétalos y la patada cortante de hierro. Esas eran solo técnicas de élite y expertas. Lo agradece. Se volverá lo suficientemente fuerte para que esté orgulloso de él. Estaban sorprendidos. Incluso se ocupaba de los cadetes de clanes más pequeños. Darán la vida para servir a ese hombre. Hasta ese punto no sabían que los 99 libros restantes eran para diferentes artes marciales. Cada libro contenía artes marciales expertas. Los vasallos no pudieron evitar sorprenderse, especialmente los que vieron hojear libro tras libro, enojándolos. De verdad los habían memorizado todos. El límite de horas que podían estar en una biblioteca era porque un artista marcial no debe comprender tantas técnicas para que no se vuelva tan fuerte. Pero su líder había roto cualquier límite de fuerza e
inteligencia. Todo estaba listo. Estaban felices por la enseñanza que les había dejado, aunque Renku cree que había un problema. Algunos tenían sus propias técnicas de respiración y cultivo, debido a su clan. Los clanes pequeños tendrían menos oportunidades de mejorar, igualmente. Y nuevamente se sorprenden. Había una técnica de respiración y cultivo. Todos la tenían. Era impresionante. A todos les llama la atención. ¿Cómo era posible esa técnica de respiración y cultivo? Riku miente, diciendo que encontró un libro en el cuarto piso con esa técnica, pero había sido núcleo. Con tanta información de libros y técnicas, había creado una respiración híbrida con toda la información que tenía. Y así, creado una obra maestra. A la mañana siguiente se despiden. Las 6 espadas estaban a cargo desde ahora. Debían esperarlo hasta entonces. Y así pasó encerrado por su entrenamiento, para poder aprender la tercera y cuarta lápida del zafiro. Nadie pudo haber previsto que Riku se demorara tanto en su entrenamiento, ni siquiera el mismo Riku. Una semana después, Gabriel el sujeto, admirado por todos, y se supone el próximo Vicelord, venció a un instructor, pasando la cuarta prueba. Había roto el récord de la persona más rápida en pasar la prueba, luego de Riku. Al 10º día, Paula también logró vencerlo. Estaba feliz, por fin podría tener una pieza para ella sola. El cuarto en pasar fue su hermano, del clan de la espada. 2 meses después, ellos también entraron en un entrenamiento de aislamiento. Paula también sintió la necesidad, pero lo pospuso para enseñar a los vasallos de los clanes menores. Luego siguieron pasando la prueba, mes a mes. Sin embargo, hubo muchos que también la reprobaron. 2 años después de que Riku comenzara su entrenamiento, la mayoría de los cadetes había terminado la cuarta prueba. Entre los 120 que eran, 71 habían pasado la cuarta prueba. Los demás fueron expulsados. 19 personas eran del grupo de Riku, y con la excepción de Riku, las 70 personas que entraron a la sala de aislamiento salieron, pero ni siquiera el 40% había logrado la destreza marcial maestra. Luego de 2 años, 4 meses de la última prueba, Gabriel, el señor candidato a Vicelord, fue el primero en pasar la quinta prueba de la cámara sellada. Meses después, pudieron pasar la quinta prueba Paula, su medio hermana del clan de la espada, y 3 personas más. Un total de 6 personas la pasaron. Luego, 6 personas más intentaron pasarla. De esas 6, 3 personas fallaron, incluyendo el candidato a Lord de la primavera, y 3 murieron en el intento. Luego de ese suceso, nadie quiso intentarlo. En el tercer año, ocurrió el duelo anual de decidir el duelo por las 6 espadas. Todos eran tan fuertes que ese día sacudieron la academia. Y así pasaron 6 meses. Luego de 3 años y medio de la reclusión de Riku, estaban 4 espadas reunidas en el patio, molestándose de quién era el más fuerte. Y al otro lado estaba Paula y el calvo, quien le reclamaba al candidato de Lord por qué los amenazaba con su espada. Aclaración, solo quedan 2 candidatos de los 6 clanes principales. Gabriel, el candidato favorito a Vicelord, quien fue el primero en pasar la quinta prueba. Este tipo, del clan de la espada, quien fue el tercero en pasar. Y Souta Riku, que todavía no pasaba la prueba. Estaba seguro que no quería unirse a su grupo. Paula lo niega. Ella vivía y servía solo por su señor. Él ríe. Necesitaban un poco de educación para ser su peón. ¿Qué tal? Si ganaba el duelo, la dejaría ir. Pero si perdía, se convertiría en su vasallo. Y así dejaría de servir al inútil que seguía encerrado. El calvo le grita que se había pasado de la raya. Aunque sea un candidato, no podía actuar así. Él se enoja. ¿No le habían dicho que él no se debería meter en sus asuntos? Le da la orden a sus súbditos de atacarlos, pero una mano aparece. Los lacayos de él son detenidos en el aire por Ningen. Sus cuerpos no se podían mover y son lanzados hacia atrás, y pasos alegran los rostros del calvo y Paula. Su señor había salido luego de 3 años y medio. Estaban muertos de miedo. ¿Cómo podría ser? Ese sujeto que salía podía utilizar telequinesis. Eso significaba que había alcanzado la destreza de gran maestro. El candidato se enoja. Él se demoró 2 años en alcanzar solo maestro. Era imposible que él estuviera tan arriba. Debía ser un tipo de truco. Debería estar mintiendo. Le pide a sus lacayos que atacaran, pero el calvo y Paula no lo dejarían tocar a su señor. Y a Paula lo ataca el candidato. Esa debía ser la técnica de espada imperial del clan de la espada. Era difícil pelear contra él. En cuanto a Riku, cuando lo atacan, solo hace un movimiento con su Ningen y los manda a volar, haciéndolos chocar entre sí. El peón más fuerte del grupo de la espada le pide que debía parar. Ya estaban derrotados. Riku se coloca al lado de él en un segundo y lo golpea. En cuanto a Paula, estaba peleando, pero en un descuido, su ki se había desvanecido. Era su fin. Hasta ella acepta su derrota, pero la espada de ki estaba siendo afirmada por Souta, y una brisa pasa. Su brazo había sido cortado, solo con un simple movimiento. Pide piedad, pero era demasiado tarde. Sus camaradas preguntan si estaban bien, pero había una multitud de los vasallos derrotados. También estaba Paula, pero ¿con quién estaba hablando? Se dan cuenta, era su señor. Por fin había salido.
Cada uno se empieza a arrodillar. Su señor era impresionante. Era una persona con un poder totalmente diferente. Lo notaban solo con su presencia. Le da las gracias por esperar. Y todos saltan de felicidad. La noticia de que Riku salió se viralizó por la academia, aún más, ya que 5 de los viceseñores habían sido derrotados por él. Los cadetes finalmente lo empezaron a considerar seriamente como posible vicelord. Eso puso una enorme presión en Gabriel, pero él no se preocupó mucho por eso. Siguió centrado en mejorar sus habilidades. En la oficina también se enteran. El brazo izquierdo se ríe, así que ahí venía. Si no estaría con uniforme, fácilmente lo pudo haber confundido con un anciano del consejo. La energía demoníaca que emite rodeaba toda la academia. Ha mejorado tanto que se había vuelto irreconocible. Él lo quería ver para entrar a la quinta prueba, en la cueva del demonio Rien. Desafiar la quinta prueba, solo a 4 horas de salir de su entrenamiento, debía tener prisa. Lo acepta, pero sus subordinados ya habían cumplido sus promesas, y también algunos pasaron esa prueba. No podía decepcionarlos y quedarse atrás. Entrando a la prueba, el viento era muy frío. Esa cueva debía ser más grande de lo que esperaba. Esa era una prueba llena de trampas. Una vez que entrara, esperarán durante 2 horas. Si no la pasaba en ese tiempo, pensarán que había tenido un incidente y entrarían. Le pide a Nano que activara la visión nocturna. Era un pasadizo largo hacia abajo. Olía como a sangre. Había muchos olores mezclados, así que no sabía qué podría hacer. Empezaba el túnel que le dijeron sus súbditos. Ahí empezarían las trampas. Era de esperarse. Con tal oscuridad, era fácil quedar atrapado en ese lugar. Eso había estado cerca. Parece que las trampas se activan al pisar ciertas baldosas. Alrededor de 30 minutos después, habían varios caminos, pero seguiría el que tenga más flujo de viento. Era obvio que era el correcto. Pero recuerda algo, ese día en su castigo, cuando iba a salir del edificio, se derrumbó y las bolas de luz cayeron. Con la ayuda de Nano, se enteró que era un mapa, debía escanearlo, por si alguna vez le servía. Y era correcto, el mapa con la cueva coincidían, le sería de mucha ayuda. Pero sin embargo, el fundador había marcado un camino diferente al trazado por los instructores. Elige al fundador, tenía curiosidad de ver qué había en ese lugar. Al llegar al lugar, se había equivocado, el mapa lo conducía a un callejón sin salida. Pero se da cuenta, ¿podría ser? Esa caligrafía era del fundador, él lo había sellado. No sabe qué exactamente era, pero podía sentir una presencia demoníaca. ¿Acaso era por eso que la llamaban Cueva del Demonio? Estaba confundido. A lo mejor podría soltar algo que no podía manejar. Pero ¿por qué el fundador dejaría algo así? No tenía mucho tiempo. Si es algo que hizo el fundador celestial, no había forma de que fuera dañino. Primero debía destruir ese muro. Danza de la mariposa. Primera postura. Se sorprende, no le había hecho nada. Nano le aclara, era del mismo material que la lápida del zafiro que estaba en la biblioteca. Ahora estaba decidido. Iba a utilizar la técnica que hace 3 años ni siquiera pudo transferir a su cuerpo por falta de Ningen. Esperaba usar esa técnica solo en caso de vida o muerte, pero la situación lo ameritaba. Arte de la espada del demonio celestial. Cuarta técnica. Había funcionado, la piedra había sido perforada, pero tenía un mal presentimiento. A lo mejor estaba cometiendo un error. La espada se rompe. El artesano le había advertido sobre las técnicas, pero no había tenido otra opción. Núcleo le advierte. Había una energía irregular plasmática enfrente de él. Se pregunta, ¿qué fue eso? No pudo detenerlo. Se pregunta qué demonios era eso. Al aclarecer sus dudas, era un Imugi. Estos seres eran parecidos a las serpientes que estaban cerca de convertirse en dragones. Riku sabía que los Imugis eran blancos y no atacaban porque sí, pero ese era un monstruo negro y totalmente violento. Al esquivar piensa que la cueva los iba a aplastar a ese ritmo. El interior de ese lugar era de zafiro. Debía entrar nuevamente ahí. Lo logró. Sin embargo, al entrar, había un líquido negro con un olor horrible que le daba dolores de cabeza. Maldice, no era capaz de usar bien sus técnicas por culpa de ese líquido pegajoso. Ataca, pero no le hace nada, y su rugido lo manda a volar. Se siente abrumado. Lo atacó con una de sus mejores técnicas. ¿Acaso era más duro que el zafiro? Pero se percata que su cuerpo no generaba ondas. Nano le explica que ese ser no tenía vida. Era un fantasma, por decirlo así. Estaba compuesto de energía plasmática, pero sus ataques seguían siendo reales. Era como esperaba. Aunque su enorme cabeza se estrelló contra el agua, no causó ondas, pero sí escuchó algo romperse en el suelo. Al analizar, no lo podía creer. La localización de las piedras de metal de su cabeza eran las mismas que las direcciones que realizó de la espada demoníaca celestial básica. Ese cree que era el secreto y ha entrenado 3 años para ese momento.
Había funcionado, pero atrás de él siento una presencia. Esa era la verdadera identidad de Imugi. Todos los metales se unieron y formaron una espada. Era la espada demoníaca celestial. Ese era el símbolo del Lord, del culto demoníaco. ¿Qué hacía ahí? Tomándola del mango. Y una enorme oscuridad se apodera de él. Estaba oscuro. No podía ver nada enfrente de él. Ni siquiera podía escuchar nada. Ni siquiera podía hablar. Era como si todos sus sentidos ya no existieran. No sentía miedo. Era un lugar muy cómodo. Pero lo niega. No podía ser. Todo se esclarece. Vuelve en sí. Casi es devorado por esa oscuridad. Pregunta por Nano, pero no tenía respuesta. Y un Imugi aparece. Sus cuernos se estaban volviendo más largos y rayos salían de él. Sin embargo, un extraño ser le corta el cuerno. El ser, ante sus ojos, dominaba las artes demoníacas que él tenía. Tenía una espada de ki, pero negra. Ataca e hizo su técnica de espada demoníaca celestial, pero su técnica era 100 veces mejor. Aprieta el puño. ¿Quién era ese sujeto? Cuando se miran, sonríe y despierta. Nano le pregunta si estaba bien. Parece que tragó unos cuantos bocados de ese maldito líquido asqueroso. Le pregunta cuánto tiempo se desmayó. Responde de que no se desmayó. Tuvo un shock. Llevan un poco más de una hora en la cueva. Le explica que al tragar ese líquido, su cerebro se estimuló al 100% y la energía plasmática se unió dentro de su cuerpo y su ki. Se sorprende. Sí sentía algo raro en su ser. Su ki había cambiado demasiado. Además, tenía la espada en su mano, en forma de brazalete. En la salida de la cueva del demonio, estaban preocupados. Alguien que había alcanzado la habilidad de gran maestro. Ni siquiera debería tomarle una hora, pero ya habían pasado 2 horas. El maestro estaba intrigado. ¿Acaso él desató la leyenda? Y justo Riku salía manchado de sangre. Tenía un hedor insoportable. Lo felicitan, pero debía darse un baño. Luego de bañarse, se presenta en la oficina del edificio principal. El brazo izquierdo creí que solo habían pasado 4 horas de su conversación. Pero ¿cómo diablos había aumentado tanto en energía? No solo eso, podía sentir una extraña energía demoníaca dentro de él. Eso significaba que el maestro instructor tenía razón. Pensó que aquel grabado era solo una leyenda, el cual decía: solo las personas que poseían la fuerza se encontrarán contra el demonio sellado. Era una simple leyenda, pero él era un ser increíble. Lo felicita, se había convertido en un verdadero orgullo, nombrándolo maestro de artes marciales de su culto. Riku acepta los regalos y de inmediato pregunta si podía saber sobre la 6ª prueba. Todos lo miran, sonríen. Líder Souta Riku estaba más que calificado para saber cuál es la 6ª prueba. Se emocionan. Ningún cadete de su generación había logrado estar en esa instancia. Hace más de 70 años no ocurría ese suceso. La prueba consistía en desafiar a uno de los 2 ancianos del consejo, los más grandes artistas marciales. Le pregunta si acaso había alguien en específico que quería desafiar. Luego de la respuesta de Riku, se asombra. No esperaba que se tomara su tiempo. Pensó que iba a enfrentar al jefe del veneno o al jefe del sonido, pero había sido bastante cauteloso y maduro para pensar bien las cosas. Luego Riku está en la biblioteca para cumplir sus objetivos. Necesita aprender por completo la técnica celestial, pero para su sorpresa, al llegar a la lápida, esta no tenía ninguna marca. Le pide a Nano si podía investigar más a fondo y descubre que había un pequeño agujero y este pasaba por el otro lado de la muralla. La razón por la cual no había marcas del zafiro era porque la última técnica no se le encontró una forma de anularla. Al igual que el tipo de la caverna, él no usaba casi nada de ki en sus ataques. Sus movimientos eran limpios, estaban llenos de todo y nada a la vez. Parafraseando expresa: la epifanía de la espada que el fundador demoníaco celestial logró en sus últimos años, más que dar otros usos a la espada en una sola, teniendo la intención de que la técnica de la espada, junto a la voluntad del que usa la espada,